Reporte 100. Luis Armando Moreno es economista, estudiante de la maestría en Ciencia de Datos de la Universidad de Sonora y le da puntual seguimiento a las cifras del COVID-19 en Sonora, en el país y en el mundo. Luis Armando, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por compartirnos la información que tienes, los análisis que realizas. Luis Armando, este dato es el segundo más alto en toda la pandemia, 606. Es correcto, Juan Carlos. Son 606 casos el día de hoy que fueron confirmados hace unos momentos de las 7 de la mañana. Es la segunda cifra más alta, como bien mencionas, desde el 16 de enero de este año, con los 611 casos. Y son los 2 días donde se superaron los 600 casos en todo lo que va de la pandemia. Sí, Luis Armando, en ese contexto, ¿cómo se encuentra la ciudad de Hermosillo? Porque estamos frente a la situación del regreso a clases presenciales o no, el 30 de agosto. Habrá opción para los padres de familia que así lo decidan enviar a sus hijos a las clases. Pero ayer compartías un dato interesante. Hermosillo trae una alta incidencia de contagios, en los contagios comunitarios. ¿Cómo anda Hermosillo, Luis Armando? Sí, mira, el Hermosillo en las últimas semanas, lo que iba de la tercera ola, Hermosillo iba un poco despegado de lo que cómo se iban comportando el resto de los municipios del estado. Si veíamos las olas anteriores, iban muy conectados. Los aumentos de la mitad de los casos en el estado eran en Hermosillo y la otra mitad en el resto del estado. Sin embargo, en la tercera ola esto no estaba sucediendo. Hermosillo estaba un poco bajo en la cantidad de casos. Había un aumento, pero respecto al resto de los municipios no estaba teniendo la misma incidencia. Esta semana, ya con el día de hoy, ya son tres de los últimos 4 días, son los demás casos confirmados en Hermosillo en lo que va de la tercera ola. Y esto empuja a Hermosillo a una categoría de alta incidencia, tomando los niveles que usa la CDC de Estados Unidos para definir la transmisión comunitaria en los condados de Estados Unidos, y de hecho es información que sirve para Estados Unidos para la reapertura de escuelas. Entonces Hermosillo superó los 100 casos por 100,000 habitantes en los últimos 7 días. Eso es lo que está midiendo para catalogarlo como alta incidencia de casos en la capital, y en esa categoría en este momento tenemos a 12 municipios del estado. Es decir, que uno puede salir a la calle y contagiarse porque el virus anda en la calle. Exactamente. Lo que te está diciendo es esto, que hay una alta probabilidad de contagio en el municipio. Sí, estos datos que proporcionan las autoridades los dan por rango de edades y por situación de inmunidad, es decir, si están vacunados o no están vacunados. ¿Se puede saber si estos casos pertenecen a personas que están vacunadas, o pertenecen a personas jóvenes, o pertenecen a personas de edad mediana? ¿Esos datos a detalle los proporciona la autoridad sanitaria, Luis Armando? A nivel estatal, no. La información que proporciona la Secretaría de Salud es en cuanto a grandes totales. La Secretaría de Salud Federal publica una base de datos todos los días, la actualiza todos los días, y ahí sí vienen las características de cada uno de los casos, a excepción del punto que ahorita mencionaba sobre la vacunación. Ese dato sí no lo mencionan en la base de datos, si la persona está vacunada o no, pero sí podemos saber los rangos de edad de los casos confirmados ya subidos a la base de datos federal. De hecho, tomando la información, procesándola un poco, podemos dar cuenta que en Sonora, a nivel estatal, hay 10,665 menores de edad, es decir, menores de 18 años, analizados en Sonora por COVID-19, y de ellos 4,350 son casos confirmados, es decir, se han contagiado 4,350 menores de edad en lo que va de la pandemia en Sonora. Sí. Pero 2026 de ellos, el 46%, se ha contagiado durante la tercera ola. Bueno, lo han confirmado durante la tercera ola. Es decir, hay una mayor incidencia, una mayor cantidad de casos confirmados, tomando la tercera ola de referencia a partir del 5 de mayo.
más de la mitad a partir del 5 de mayo de los menores de edad han sido confirmados en lo que va de la Van 95.351 casos confirmados hasta el corte de esta mañana, y de esos 95.351 casos, 4.350 son de menores de 18 años. Exactamente. Menores de 18 años, pero se han hecho de las 181.968 pruebas, 10.000 han sido para menores de 18 años. Así es, así es. Es decir, que puede haber más niños que se hayan contagiado y que no lo esté reflejando la estadística. Sí, exactamente. Al parecer ha cambiado un poco la prioridad de las pruebas, o la gente que se está yendo a hacer pruebas, sí, con motivo de que los contagios en los mayores de 60 años han disminuido en una proporción bastante grande, y por lo tanto ahora como que se traslada la prioridad de la detección de casos a personas de menor edad, ¿no? De menores de 60 años. Sí. Y eso hace que más personas más menores de 18 años se estén atendiendo y se estén realizando pruebas en este grupo de edad. De los más de 7,000 fallecimientos, llevamos 7,026 fallecimientos. ¿Existe el dato de cuántos son menores de 18 años de estos 7,026 fallecimientos? Sí, en la base federal hay 17 menores de edad. 17. 17. Perdón, 11, perdón. 11. O sea, de los 7,026 fallecimientos en Sonora, 11 son menores de 18 años de edad. Así es. Y 11 3 de ellos es a partir del 1 de julio, que se contagiaron a partir del 1 de julio. O sea, 3 en los últimos días, en esta tercera ola más bien. Ajá, así es. Ahora, otro dato que a mí, que después de consultar el número de personas contagiadas y el número de personas fallecidas, me voy al dato, el tercer dato que consulto en lo personal es el de personas hospitalizadas. Ahorita tenemos 398 hospitalizados en Sonora. Esta cifra es alta, es parecida a lo que hubo en la segunda y en la primera olas. ¿Cómo podemos calificar esta cifra de 398 hospitalizados? Los 398 hospitalizados es una cifra similar a cuando íbamos saliendo de la segunda ola. Es decir, no es en la cresta de la segunda ola. En la segunda ola llegó a haber al 14 de enero 560 personas hospitalizadas. Y actualmente traemos 398, que coinciden ya con, digamos, con el descenso de la curva de contagios. Sí. De la segunda ola. Tengo aquí preguntas de la audiencia. Luis Armando Moreno me dice, buen día, Juan Carlos, no diga mi nombre, por favor. Acaba de fallecer una niña de 12 años en Hermosillo por COVID. Luego, ¿qué rangos de edad manejan? Es decir, los menores de 18 años, por ejemplo, estos 11 fallecimientos, ¿sabemos de qué edades son, Luis Armando? Podríamos conocerlo. En este momento no lo traigo así puntualmente, traigo el agrupamiento, pero podríamos conocer menores. Bueno, de hecho creo que sí traigo algo, gracias. Sí. Porque sí se puede conocer, o sea, eso es definitivo, se puede conocer por podemos saber edad. Si tienen 17, 16, 15, 14, sí. 14 años, o si son pediátricos, ¿no? Es decir, porque también se han contagiado bebés, pacientes pediátricos. Bueno, o cuando dicen pacientes pediátricos es de 17 para abajo, ¿verdad? 17 para abajo. Tienes razón. Pero sí. Los casos se puede conocer. De hecho, todas las semanas publico ahí en mi cuenta de Twitter una gráfica con rangos de edad de 0 a 9, de 10 a 19, de 20 a 29 y así sucesivamente, datos, rangos de cada 10 años. Y sí, o sea, a final de cuentas, como te mencionaba ahorita, tanto en los grupos de 0 a 9 años como de 10 a 19 años, es la etapa más intensa de la pandemia en lo que va de sí. la pandemia, ¿no? Luis Armando, finalmente te pregunto, ¿hay forma de hacer una proyección al 30 de agosto? ¿Cómo vamos a estar el 30 de agosto? Es decir, dentro de 2 lunes, que es el inicio de clases presenciales. Es aventurado hablar de una proyección por lo mismo de cómo se está comportando la ciudadanía, la sí. movilidad, y podemos hacer alguna predicción, alguna proyección, pero no necesariamente se va a cumplir. Por ejemplo, la semana pasada, esto mismo que se estaba sucediendo en Hermosillo, en cuanto no estaban subiendo los casos como estaban en el resto de la ciudad, uno haría pensar, bueno, al parecer la tercera ola no va a ser tan intensa en la ciudad, en la capital. Sin embargo, esta semana hubo un disparo de casos en Hermosillo, entonces esto ya te rompe la predicción de alguna manera, la tendencia.
Por otro lado, y hablando esto ya de la incidencia de casos en Sonora, lo que estaba observando es que los picos de las olas anteriores, los picos puntuales de las olas anteriores sucedieron en la semana específica donde se superaron los 100 casos por 100,000 habitantes. Y no lo habíamos superado en la tercera ola hasta que hoy, sacando casos de los últimos 7 días, ya se superaron los 100 casos por este empujón que está realizando Hermosillo, los casos en Hermosillo ahora. Sí. Luis Armando Moreno, ¿dónde podemos seguirte en redes sociales para que la audiencia conozca los análisis que haces de los números? Bueno, pues pueden seguirme en mi cuenta de Twitter, @DogoMoreno, y en mi blog, en mi página de internet, www.luisarmandomoreno.com. luisarmandomoreno.com y @DogoMoreno. Luis Armando, muchas gracias. No, gracias a ti, Juan Carlos. Hasta pronto. Es economista, estudiante de la maestría en Ciencias de Datos de la Universidad de Sonora. Hace análisis muy puntuales de la pandemia. Reporte 100.